Tras un manto de neblinas, no las hemos. La verdad que la historia que le vamos a contar ahora me genera sentimientos de mucha emoción, porque de quien vamos a hablar es de un paibense, de un excombatiente de Malvinas, que estuvo dando una charla en el sur, allí en Chubut, y fue increíble porque en lo que cuentan los medios, Edgardo Farías, es increíble, porque se reencontró sin querer queriendo en una charla sobre Malvinas con quien le tiende la mano y lo ayuda a subir a la balsa y le salva la vida. ¿Ustedes entienden esto? Se reencuentra después de 44 años con quien le salvó la vida, y ahí se enteró quién era el que le había salvado la vida, porque hasta entonces él solo recordaba que alguien le tendió la mano y lo saca del océano. Escuchen lo que decía el paibense, excombatiente de Malvinas, Farías, a los medios de Chubut, cuando contaba esta historia que realmente emocionó a la gente que estaba ahí en este lugar. Después de 44 años supo quién le salvó la vida en Malvinas y lo subió a la balsa. Escuchen el testimonio a los medios de comunicación. Soy el que me salvaron. El 2 de mayo de 1982, después del hundimiento, que cada uno ocupó la balsa que le correspondía o que podía lograr alcanzar, yo bajé en un grupo de balsas que éramos 3 balsas amadrinadas, o sea, una ataba con la otra para que no se desparramaran en el mar, ¿sí? Se armó, se hundió, desapareció el buque de superficie y se levantó un temporal inmenso en ese momento. La temperatura en ese momento era 20 grados bajo cero y empezó la historia del naufragio. No me pregunten la hora porque nunca la supe. Se nos dio vuelta la balsa en la que yo iba, en la balsa número 3, porque era la del fondo, íbamos 12 personas. De las 12 personas salvamos 2. Me fui por la soguita que estábamos amadrinados en la otra balsa hasta la balsa siguiente, más cerca, y le digo, por favor ayúdenme, súbanme. Y dice, no te podemos subir porque si te subimos nos pasamos y nos hundimos todo. Andate a la de adelante. Llego a la balsa de adelante y lo único que llego a decir es por nuestra Estela Mari, que es la patrona de la Armada Argentina, ayúdenme. Y este señor que tengo acá adelante es el que me levantó del agua. Pasaron 44 años. No lo sabíamos hasta ahora. No sabíamos ninguno de los dos quién era. Y acá estamos. Yo ahora, en 44 años, sé que él me salvó la vida. Encontrar a una persona que realmente en la oscuridad de la balsa no sabes ni quién es, y después de 44 años me dice, soy Farías, vos me sacaste de ahí porque ibas con los aeronáuticos en la balsa. Realmente me tiembla todo el cuerpo, y ustedes como periodistas, bueno, vos ves la única verdad que estamos vivos porque tuvimos una buena instrucción de nuestros jefes. ¿Entendieron la historia, no? Ambos sobrevivieron al hundimiento del crucero el 2 de mayo del 82. Se vuelven a encontrar en una charla que fueron a dar a Chubut. Uno es Edgardo Farías, quien se emociona de saber que se encontró con quien le salvó la vida, con José María Gómez. Edgardo, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Muy bien, escuchando el relato que vos está pasando. Le quiero agradecer a todo el pueblo de Laguna Paiva, a la ciudad, el lugar donde yo nací, donde yo me crié, que voy siempre porque tengo mis hermanos ahí, así que siempre los llevo en mi corazón, así que no solo a mi familia, sino al pueblo en sí. Así que te agradezco lo que estás haciendo
en hacer conocer esa historia que me tocó vivir después de 44 años en la ciudad de Rawson, la capital del Chubut, que fui a dar una charla a una escuela que se llamaba Cruceros General Belgrano. También fui invitado por otro de Laguna Paiva, el señor Aldo Vega, que tiene la emisora 104.5 Bahía Engaño. Sí, correcto. Amigazo mío. No es pariente, pero es amigazo. Sí, siempre bueno, que voy me recibe muy bien. Sí, me dijo mi señora que no eran parientes, porque te preguntó, y ¿cómo era? Y siempre que había un acto me llamaba si podía ir, porque allá no tiene más que un solo, dos veteranos del crucero, y la vez que fue voy, la verdad que porque aparte de la deuda que yo tenía en mi corazón por no saber quién me había salvado, cómo fue la historia de la balsa que yo iba, porque iban varios. Yo una vez que me sacaron del agua, que estaba en el límite de mi vida, estaba congelado prácticamente, y yo me enteré ahora que el muchacho que me salvó, que es de la aviación naval, que en esa balsa iban todos los grupos de helicópteristas que eran de la aviación naval, porque en el crucero llevaba un helicóptero, y había otros más, pero que no nos conocíamos, excepto los helicópteristas que sabían que estaban ahí, que era la balsa asignada por ellos. Después nadie más, aparte los salvavidas personales tienen una lucecita, ya se le había acabado, la balsa tenía una lucecita también, y era toda oscuridad. Lo que pasa es que cuando me levantaron a mí ya no había luz en la balsa, era todo, imagínate, en pleno mar, la oscuridad es total, y más viendo temporal. Entonces, y yo, imagínate, estaba al borde de quedarme congelado, no podía hablar, no podía hacer nada. Entonces el que era piloto de helicóptero, que tampoco los conozco, pero ya lo vamos a conocer, Teniente Carranza, le dice: apóyenme en las manos, no lo refrieguen porque lo pueden lastimar. Así que me apoyaron todas las manos la gente que estaba en condiciones, me calentaron un poco el cuerpo y me fui a un costado de la balsa. Esos 2 días que estuve a la deriva en el mar no hablé con nadie ni nada, porque yo estaba totalmente mojado, frío, imagínate 20 grados bajo cero, ¿qué puede hacer? Nada. Así que y cuando llega el momento de que nos rescata el buque Aviso de Burruchaga de la Armada, para subir a los sobrevivientes de las balsas, el buque tenía un reflector y alumbraba las balsas que iba socorriendo. Entonces ahí al único que logré conocer fue al oficial que era el piloto de helicóptero, porque en las navegaciones uno cuando se cansa de estar adentro del buque sale a cubierta, camina un rato, se distrae y lo veía siempre en la cubierta de helicóptero dando vueltas por ahí, pero yo no sabía cómo se llamaba, sé que era un oficial, pero no teníamos ningún trato. Y ahí lo reconocí, pero conocía a ese, pero no sabía cómo se llamaba, desde ya no conocía a nadie. Uh-huh. Entonces, Farías, ¿qué pasa? Sí. Digo que pasaron 44 años y vos aún te emocionás y contás y relatás con punto y coma todo lo que sucedió. Esta historia no se te va a olvidar nunca en tu vida. Bueno, mirá, te digo la verdad, es como vos decís, pero te voy a dar un adelanto, porque recién me pasó que ayer me llamaron de Mar del Plata un sobreviviente del crucero que quería hablar conmigo porque quería salir de la duda que yo tenía, quién me salvó, cómo, todas estas cosas de conocernos. Y hoy me volvió a llamar y tuvimos 15 minutos antes que vos me llamaras hablando, conociéndonos. Y bueno, vamos a seguir la charla de encontrarnos en Mar del Plata para seguir tocando esos detalles, porque todos tenemos los que estábamos en esa balsa, uh-huh, que no sabíamos cuánto éramos, porque nadie que se puso a contar quién era, excepto los 7 helicópteristas que había, uh-huh, después nadie más sabía quién era quién, y esa balsa pues lleva 20 personas, o en emergencia en su capacidad hasta 40, el doble. Pero como había herido y toda gente acostada ahí, bueno, nadie sabía quién era quién. Y este chico tiene la misma... Cuando vos le pedís a él que te salve, ¿a quién imploraste, que dijiste a la Virgen?
Cuando yo llego a la última balsa, que ya no tenía más, estaba en manos de Dios todo, sí, no, por el estado de mi cuerpo, ¿no? Congelado, duro ahí, digo, por nuestra Estela Mari, la Virgen Estela Mari, la patrona de la Armada Argentina, o sea, de todos los marinos. Mirá. Entonces, no dije socorro, auxilio. En la anterior sí dije, por favor, ayúdenme. Pero en esta segunda balsa invoqué a la Virgen. No dije otra cosa más que... Y entonces mi fe, siempre tuve fe, fui católico, pero a partir de ese día empecé a leer todo lo que relaciona a la Virgen María, o sea que la Virgen María es una, lo que cambia es la advocación, Claro, las Estela Mari, por los marines, bueno. Las apariciones Claro, que se las fueron. apariciones, todo eso. Entonces empecé a leer todo siempre y a leer el rosario todas las mañanas, a rezar, bueno, tal y así que el que me salvó dice, bueno, ahora ya que nos conocemos, ahora tenemos que dejar de rezar un rato para abrazarnos. Dice, mirá vos, él está en las mismas condiciones que yo. ¿Y cuánto estaba entonces, bajo cero el agua helada? ¿Te acordás? ¿En el océano? Y no, más de 12 grados seguro. Bajo cero. Más de 12 grados, no. Sí, todo bajo cero. O sea, el agua en el Atlántico Sur, en el sur es todo bajo cero. Y más el agravante que fue temporal toda esa época. Y no te olvides que estábamos a 3.000 kilómetros de la costa. 3.000 kilómetros. Desparramados por... Y sí, porque nos habían desparramado la tormenta, nos llevó a todos lados. O sea, de las Malvinas, toda esa zona, por ahí. Una vez arriba de la balsa, ¿cuánto tiempo les llegó o les llevó llegar a la orilla? No, nosotros en la balsa no llegamos nunca a la orilla, fuimos rescatados por un buque, porque primero a las 48 horas la Armada, la primera avión de la Armada, el Electra, detesta las primeras balsas, porque por reglamento se aconseja que no es lo mismo ver una cáscara de naranja en el agua que imagínate lo que es una balsa en el pleno océano, no se ve nada, entonces siempre se aconseja estar en grupo, entonces había balsas por todos lados, ¿entendés? Y entonces empezaron a rescatar ahí los buques de rescate, el Bahía Paraíso, el Iriza, el Buchardo, el Piedra Buena. A mí me levantó el Gurruchaga. El Gurruchaga tenía una capacidad para 50 tripulantes, pero rescató 350, ¿entendés? Así que no habíamos dónde estar, escapar. Sí. Te escucho. ¿Qué secuelas te dejó haber estado tanto tiempo ahí en el agua bajo cero y de haber padecido lo que padeciste en Malvinas? Bueno, a mí siempre lo charlamos con mi señora, pues yo estuve, antes de estar ahí, estuve haciendo en las Islas Sangui del Sur, mirá lo que te estoy diciendo, en las Islas Sangui del Sur, Grupo Thule, ahí está la estación científica de Corvette Uruguay. Si vos mirás el triángulo de la Antártida, a la derecha, bien arriba, fuera del círculo antártico, está la isla Thule, la Sangui del Sur, el Grupo Thule. Ahí está la estación científica de Corvette Uruguay. Ahí yo estaba haciendo soberanía en el año 79. Mirá vos. Y teníamos las comunicaciones con los ingleses por radio, y que dejemos la isla, que las islas son nuestras, y todas esas cositas, ¿viste? Pero para que tenga una idea, es una cosa que no viene de que el 2 de abril fue a ocupar, ya venían las cosas de antemano. Pero lo que yo te quiero decir es de que la secuela que a mí me dejó el agua, no la sentí porque yo estaba acostumbrado al frío, o sea, no me dejó, hasta ahora, Dios, gracias a Dios, no me dejó ninguna secuela. Lo que sí me dejó secuela fue la explosión del buque. Claro. Porque al explotar el buque me perforó los tímpanos de las 2 orejas, de los 2 oídos. Epa. Yo estoy usando audífonos. Claro, vos me escuchás por audífonos ahora. Claro. Si no me podrías escucho. escuchar, mirá, esa secuela te dejó la sordera de la explosión. Eso me del dejó, ataque. por eso tengo esa discapacidad sufrida en guerra.
No me duele nada, pero si yo me saco los audífonos no escucho nada. Edgardo, déjame saludar a Sergio Cáceres, que fue concejal de Laguna Paiva y que él me contó tu historia y que estamos compartiendo algunas imágenes de los momentos lindos que viviste en Laguna Paiva, en ese monumento que está sobre calle Presidente Perón. Cuando fue el 2 de mayo de años pasados, siempre se hacen homenajes ahí en ese crucero que está hecho en un monumento en Laguna Paiva. Bueno, sí, escucho, sí. Hola Sergio, ¿cómo andás? No. Te quería decir que lo quería saludar a él, que me contó esta historia tuya y que quería valorar lo que él ha hecho cuando fue concejal de generar ese monumento en Laguna Paiva. Sí, no, yo lo sé. Te digo más, ese monumento, ese cañón que tiene ahí, claro, lo llevé yo en mi propio auto a Laguna Paiva. Mira. Porque lo había donado la Armada. Cuando Sergio Cáceres estaba haciendo eso, pidieron si se podía conseguir algo alegórico, todo eso, y la Armada donó ese cañón. Y yo de Punta Alta lo llevé, cuando fui a la ceremonia, lo llevé, lo arreglaron. Bueno, o sea, sí, Sergio siempre estuvo con ese tema de la guerra de la Malvinas, siempre hizo la ceremonia. Edgardo, yo te quiero agradecer y quiero felicitarte y quiero decir en nombre tuyo que a todos los que fueron a Malvinas lo vamos a olvidar siempre y que son nuestros verdaderos héroes, ¿no? Hablamos con quien fue rescatado milagrosamente mientras se encontraba en el agua helada, sujetado a una soga y pidiendo ayuda. Otro tripulante logró tomarlo de la mano y salvarle la vida. Después de 44 años se reencontraron en el sur, así en Rawson. Y hoy el paivense Edgardo Farías está hablando con nosotros. Gracias, Edgardo, te quiero mucho y gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿eh? Bueno, gracias a usted por mantener viva la historia de nuestras Malvinas y a los mismos veteranos de guerra de Laguna Paiva, que somos bastantes, que también se merecen ser escuchados. Así que te agradezco de todo corazón y saludos para toda la ciudad, en especial para mi familia que vive ahí. Un abrazo para todos y gracias por este momento. El reencuentro 44 años después, durante una charla histórica para estudiantes en Rawson, provincia de Chubut, Faría descubrió que su rescatista anónimo había sido José María Gómez, a quien pudo abrazar y agradecerle en persona. Por primera vez le pudo decir gracias por salvarme la vida. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva.